Bienvenidos nuevamente a su podcast Heresiarcas del Edén. Aquí en este podcast nosotros estamos con la ideología de que está bien no estar de acuerdo. Nosotros somos Gaby Cortés, Eduardo Fong, su servilleta Víctor Orozco, y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, Luis Cortés. Bienvenido, Luis, aquí al podcast. Hola, muchas gracias a todos por invitarme y pues vamos a ver de qué se va a tratar el capítulo de hoy. Qué bueno que preguntas, Luis. Pues, fíjate que en esta ocasión vamos a hablar de experimentos con seres vivos, un tema un tanto controversial porque habrá gente muy sensible con los animalitos que no pueden ver un perro sufriendo, otros que hasta los patean, así que pues vamos a ir viendo cómo nos desarrollamos aquí. Ok. A ver, Gaby. Inclusive si eso está para comida, ¿no? O sea, Pues los veganos. Sí, cuando están viendo así el proceso de dónde sale de cómo hacen los nuggets. Un nugget, algo así. Como el Los de los pollitos. niños, ¿no? Que les ponen cómo se hacen los sí, nuggets, cierto. que son un chorro de cosas bien asquerosas y están todos asqueados y al final cuando les preguntan, oye, ¿ustedes se los comerían? Y todos levantan la ¿Quién mano. quiere nuggets? Y todos dicen, ya, sí. Pues qué Está triste. bien padre. Yo una vez vi un video de cómo sacaban las pieles de los zorros también para la ropa. No, es que sí me traumé con eso, la neta. Sí, con el de las focas también. Sí, está así bien de que, raro. o sea, cuando los vivos, ¿no? mataban. Así los despellejaban y yo, ay no, No Híjole, quiero es que ver eso. No tienes que tener corazón para poder hacer eso. ahora ya tiré mis sacos de zorro. Bueno, vamos a ver un poquito de la experimentación en animales y humanos. Tenemos que es un dilema ético porque por un lado, la humanidad está en búsqueda de estarse preservando como especie. Y para eso requiere de organismos en los que pueda probar sus hipótesis y luego extrapolarlas a los humanos. Ujú. Pero pues esto obviamente pone en riesgo la integridad de estos organismos, de estos animales. Sí, pues de hecho, desde la antigüedad se maneja esto de la experimentación con animales. Por ejemplo, ya se veía que, perdón, en la escuela de Hipócrates, allá en el 500, 400 antes de Cristo, llegó a hacer pues experimentos con cerdos en los cuales les abrían la garganta así, nomás para ver cómo funcionaba la deglución. Así. Pero pues en aquellos entonces pues no se tenía pues tan visto a los animales con derechos, por así decirlo, a tener una vida digna, ¿no? Entonces pues O sea, además de Hipócrates, o sea, ¿qué tan antiguo es la experimentación en animales? Porque yo imaginaría que es algo relativamente nuevo, de unos pocos siglos para acá, porque pues en eso, bueno, en la antigüedad, pues tenías a tus humanos que no les dabas un valor a su vida de manera intrínseca, sino que su valor era dependiendo de lo que tú los fueras a usar, ya sea esclavos o prisioneros. Entonces no había un comité de bioética en la antigüedad que te dijera, ay, no puedes sacarle el corazón a esta persona, no le puedes cortar la cabeza. Sí, no, Yo pues, imaginaría que en la antigüedad, o sea, si querían hacer un experimento con humanos, agarraban, Lo hacía, ¿no? sí, pues es que pone que ahí era, pues yo creo que más por curiosidad, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si lo abro? A ver, ¿no? Pero como que ya para ver un poquito del lado más científico de que, mira, pues vamos a estudiar esto, ya como que los músculos, los tejidos, ahora sí, pues ya se empezó a hacer un poquito más formal el estudio, pero pues sí, yo creo que antes, pues ya ves los pueblos antiguos de México que eran los mayas, creo que los sacrificaban y arrancándote el corazón y lo ofrecían a los dioses y todo ese rollo, o sea, pues de que ya sabían cómo éramos por dentro, ya sabían desde hace mucho, pero así enfocado un poquito más a la ciencia, pues no El tiene problema tanto. es si lo hacían mientras estuvieran vivos, ¿no? Sí. Pues ya están muertos, pues bueno, ¿no? Ahí dices, bueno, se murió, ya como quiera, pues ahí lo abro a ver qué tiene. Pero Sí. pues ya sabes, las vivisecciones y esas cosas de que pues también quieren ver cómo reacciona el cuerpo estando... Ey, pero no estés Todavía spoileando, tranquilo. Que te estoy spoileando. Dale Te estás calmado, dale estoy calmado, spoileando chavo, nada. dale O sea, calmado. tranquilo, viejo. No. Sí, no, está también bien. Aristóteles también fue, ajá, Ok, ujú. también fue uno de los primeros en que empezó a hacer disecciones en animales para ver cómo eran las características de estos seres vivos, o sea, de los organismos con el que él trabajó. Y luego encontré algo bien interesante de la Edad Media. En esa época, pues, que teníamos pues, la religión católica todo lo que daba, ¿no? Tenemos el oscurantismo, todo ese rollo, que vivimos 1000 años de
falta de progreso científico, pues en esas épocas se decía que cualquier intento de vivisección, que como mencionaba Fong, es cuando te abren sin utilizar ningún tipo de anestesia, era considerado brujería. Entonces, en aquellos entonces, si querías experimentar así, pues para ver la anatomía de los animales o de los humanos, pues te mandaban a la hoguera, porque pues te decían, no, pues que este vato es nigromante, ¿no? Que es adorador del demonio y que pues eran sacrificados por la Inquisición. Entonces, como que también ahí se detuvo mucho ese aspecto de que, pues bueno, vamos a ver cómo funcionan los seres vivos. Pues no, porque si tratabas de hacerlo, te mataban. Entonces, sí, como que sí fue una época muy, muy oscura. Pues en todo. Pues, sí, ¿verdad? Depende para quién. En Bueno, todo, pues o si sea, eras el rey o eras el clérigo, pues sí, no te también iba si a no todo estabas de dar. acuerdo con la religión, cuello. Pero, Sí, güey, no. órale. Sí. Este no es creyente, mátenlo, no sirve. Ya sé, ¿verdad? Compren otro esclavo y maten a este. Ujú. Ahora, no sé si también la experimentación en animales, es que tal vez me estoy contradiciendo, pero apenas se me está ocurriendo. O sea, durante más de 2 milenios, o sea, la corriente, al menos en los países occidentales, en el occidente, de la medicina era la de Galeno y la de Hipócrates. Entonces, Ujú. ellos, Sí, pues, déjame de hilo hecho- mis pensamientos. No, Sí. O sea, era una medicina muy descriptiva y no sé si viene de ellos o si simplemente la corriente que se siguió ya después con las culturas que vinieron después, pero que adoptaron las ideas o los postulados de ellos, Ujú. mantenían el cuerpo como algo sagrado. O sea, el interior del cuerpo, porque era el recipiente del alma. Y en el caso del cristianismo, o sea, antes, en la forma en la que tú te morías, era la forma, bueno, era el pasabas, cuerpo, ¿no? era el cuerpo en el que iba a resucitar en el día del juicio. O sea, si a ti te faltaba una mano, pues ibas a resucitar Uy. sin una mano cuando fuera el día del juicio. Pero pues ahí me O sea, quedo antes pensando, la cremación, por ejemplo, es lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, estaba si morías prohibida. en la hoguera, pues qué rollo, ¿cómo Pues es que quienes reencarnabas? morían en la hoguera, la gente que se consideraba criminal y que no merecía. Reencarnar, ¿no? En el día del Ujú. juicio. Mira, qué gacho. Bueno, esa es la idea que tengo. Habrá quienes me piensen que estoy diciendo puras tonterías, No, pero- y se vale, Ahí porque déjenme puede en los que sí. comentarios si Sí. Luis estaba bien o estaba mal. No, pero por ejemplo aquí Galeno tengo que él sí hacía disecciones, Ujú. pero en animales. Sí. O sea, en animales fue donde basó todo su trabajo Sí. científico. Y ya Pues era yo tengo más... otros datos. A ver. No te creas, no, sí, Vamos a ver. no, es que dices animales, pero aquí ya pues encontré que dice que también en cadáveres, o sea, no sé, como de Bueno, de ya personas. cadáveres, ¿no? Ya. Ujú. Pero, Pues perdón, es que aquí, por ejemplo, dice cerdos, monos y otras especies. Entonces, pues ahí otras fue. especies humanos, ¿no? Entre paréntesis. Sí. No, pues me sonó como la carne. Como cuando compras carne y quieres ver de qué está hecho y lo dice Mamíferos. No, dice No. ahí derivado de ave. Y dices tú, cabrón. ¿De cuál ave, no? Sí. Paloma, algo así. Puede ser una paloma, puede ser un pajarito, cualquier cosa. Pero sí, si te pones a leer en las baratitas, así dice derivados de ave. Ok, dice nada más menudencias de... Pero, Inserte. bueno, o sea, volviendo al tema. Regrésanos, Luis, regrésanos. Aristóteles fue pues el padre de la biología y es el que empieza a clasificar a los seres vivos. Entonces yo me imagino que de sus trabajos con animales van por el lado de describir el mundo natural, ¿no? Sí, De describir el describir mundo las que lo características. rodea, no tanto con fines de experimentación No. para medicina. No, ¿No? era pura descriptiva, no era experimentación como tal, pero fue el que empezó a hacer disecciones y a ver cómo eran por dentro. Ok. No, pues ¿Te nos crees? ibas a empezar a hablar tú sobre los animales, ¿no? La experimentación en animales, ¿no? Sí, pues es ¿Qué que tipo de experimentos hacen en animales o con qué fin, ¿no? ¿Qué tanto se puede parecer un animal a un ser humano, ¿no? O cómo Pues- la similitud que tiene, o cómo Ujú. reacciona no sé, un cerdo o un chango a que lo vaya a tomar de igual manera ese medicamento o ese tratamiento que le estén dando a un humano. sí, pues de hecho los experimentos que se hacen actualmente, el 95% de ellos se hacen ya en ratones, ¿qué era el otro?
ratones y... ¿Cómo se me fue? Ratones y ratones, ¿no? Y más ratones. Porque hasta los Ratones. quieren hacer brillar, ¿no? ¿Conejos? Bioluminescentes. Conejos era Sí, otro. por ahí un documental Bueno, que se con llama el- La Granja de Frankenstein, ¿no? Ahí donde pues hacen ese tipo de experimentos que hasta los quieren hacer brillar utilizando pues los genes y todo Sí. eso. Que genes de medusas inclusive, creo. Sí, Para- de organismos con bioluminiscencia. Sí. Sí, pues es que como compartimos mucho material genético con los ratones y... los cerdos, ya me acordé. No sé, Los Con los cerdos. cerdos también. Entonces, pues realizan los experimentos con ellos para darnos una idea de cómo va a ser en los humanos, aunque de todos modos eso no nos garantiza nada. Siempre tiene sí, que pues tío. tener una fase de experimentación animal en ratones y cerdos y luego ya pasar Dice a aquí tuvo una humanos. efectividad de, no sé, un 90%. Vamos a tener que agarrar unos conejillos de India ahí. Ujú. Sin previo aviso, vamos a darles esto, ¿no? Nada, tómate esto paracetamol, güey, que te sientes muy mal. Y es un placebo, ¿no? En realidad es, pues es Se sífilis. muere. ¿De dónde me suena eso? No Ya sé. sé. Sí. Pues sí, te digo, pues tienen que entrar en el humano de alguna manera, ¿no? Y pues hay un chorro de casos donde pues sí, sin avisar, te están dando cosas ahí, inclusive, no, pues no quiero decir tantas cosas tan fuertes porque luego la gente a veces sí se paniquea. Por ejemplo, cuando traen que los cereales, que los cereales de los bebés traen tantas cosas y que ahí anda la gente buscando. a ver si Lo trae- de las avenas, ¿no? Que le Sí. quitan ahí como tipo metales, Hierro. que le ponen un No, imán que la y cubierta quitan de la metal. manzana que trae no sé qué para la controlarte el cera. cerebro, ¿no? Sí. Y, o sea, ¿Qué? bueno, pues es Para para la darle, cera. o sea, pues dices, pues para darle estética, ¿no? Que sea brillosa o llamativa, pero pues las hay gente que puntas. se va por el lado de que no, nos están controlando. Con el celular tienen, para que los Pues, controlen. Pues Ya sí, sé, ¿no? O sea, siempre con el micro prendido el celular. Sí. Con la ubicación y todo. el Ahorita rollo. hablas de casas y mañana te aparecen ahí casas, ¿no? Los anuncios. Mira, sí me tenemos pasa, esto ¿eh? para ti. Ajá. No te estuvimos escuchando, somos Walter Mercado y sabemos lo que quieres. Sí. Aquí la relevancia que tienen los resultados que se obtienen a partir de la experimentación animal, Ujú. pues van a depender del modelo que uno elija. Por ejemplo, como ahorita decía Víctor, pueden ser los ratones, los cerdos, y hay diferentes modelos dependiendo del resultado que uno obtenga. Y ahora lo que sigue de ahí es ¿Cómo que diferentes modelos dependiendo del O sea, resultado? no, o sea, Dependiendo del objetivo, ¿no? del objetivo que tú quieras o el resultado que tú esperes Ah. obtener, es el modelo que tienes que elegir. O sea, no puedes agarrar cualquiera nomás porque sí. O sea, no sé, por ejemplo, que quieras experimentar con peces para comprobar algo en humanos, pues no tiene nada que ver, no te va a servir de nada. Sí, pues para eso ahí va en qué tanto, ¿no? Influye Ujú. ahí que lo que hagan en ese animal vaya a ser efectivo en, Ujú. en el ser humano. Sí, pues Sí. de hecho, pues por lo mismo se creó una declaración de los derechos del animal, según según las Naciones Unidas en el 76, ya se les empezó a dar pues como que su lugar, ¿no? A los Ujú. animales ahora sí como seres vivos, porque de hecho René Descartes, el famoso, ¿qué era? Era famoso, estoy diciendo, el que... René. El que ¿cómo se dice? Propuso el plano cartesiano y las coordenadas y ese rollo, ¿no? Ok. Pero él decía que los animales pues no sentían el dolor como nosotros y que eso nos daba derecho sobre su vida, o sea que sí, pues experimenten con ellos, al cabo no sienten igual que nosotros, no importa, como que su conciencia es inferior y pues por lo tanto no Eso no hay dijo el problema. vato. Eso dijo Yo creo que eso viene mucho en las culturas occidentales de tradición judeocristiana porque, híjole, no me quiero meter en religión, pero bueno, Tú dale. en la tradición judeocristiana o en las religiones abrámicas, o sea, el hombre está por encima de todo. Sí. O sea, La es cúspide. el hombre el que cuida o el que domina la creación. Hay un pasaje en Génesis que dice para que domine sobre las bestias o algo así. Entonces viene esta filosofía de que el hombre es superior y lo demás viene en segundo plano. Y de hecho, cuando por ejemplo ves los trabajos de taxonomía o de evolución en los 1800, o sea, siempre ponen como al hombre como lo máximo. En la cúspide, en la mera En la- punta. Simón, y luego ya ese pensamiento pues se ha ido borrando, pero pues está muy, muy arraigado, o sea, todavía puedes escuchar mucha gente que dice, ay, es que los animalitos no sienten, Ujú. o
los comentarios de, o sí tendrán sentimientos, por ejemplo en el caso de las mascotas, o nada más nosotros queremos creer que tienen sentimientos para nosotros sentirnos bien, ¿no? De que el perro nada más está ahí porque tú le estás brindando comida, o el gato nada más está contigo por lo mismo, pero en realidad no tienen sentimientos, o de plano no sienten. Sí, pues. Así que, según tú lo que dices, el René, Sí, él decía que, bueno, pues decía ellos eso. no sienten tanto dolor. Lo mismo que similar. nosotros. Entonces. Te alentamos a que Los desvaloraban en ese experimenten. sentido. Ok. Sí, pero ya no fue hasta el 76. No, pues Descartes era de los 1500, 1600. Pero ya hasta el 76, que les digo que las Naciones Unidas hizo una Declaración Universal de los Derechos del Animal, donde ya el primero de los postulados dice que todo animal posee derechos. Entonces ya empezamos a darles el valor que tienen, ¿no? Como seres vivos. También pues es para evitar que el hombre siga cometiendo crímenes contra la naturaleza, contra los animales. Pues existe esa declaración, chavos, pues quieren buscarla en internet. Entonces, la Declaración de los Derechos Humanos, que de los derechos de los animales. es que tienen tantos derechos como los humanos Como ahora, los humanos entonces, ya casi. por ahí Con va los por ahí va. perrijos y todo eso, ya no dudes que falte tantito. No, pero por ejemplo en la industria de los productos no elementales, como los cosméticos, artículos de tocador y todo eso, desde el 2013 ya se prohibió que sean probados en animales. Entonces como quiera ahí ya están un poquito protegidos. Que dice que los cosméticos están hechos de animales, pero no los pruebes en animales, ¿no? Pues Porque- los colorantes, ¿no? Que Sí, están no, hechos de insectos sí, y no, cosas y así. lápiz labiales y muchas cosas así de Ahora. cosméticos que están hechos ahí en base de animales. ¿Cuándo se empezaron a usar animales de experimentación en la industria cosmética? ¿No saben? No. te ¿Por la qué invitamos debemos. a Luis? Recuerda. A ver. Pues ¿Quién yo invitó a ese pregunto. niño? Eso lo cortan. Solo sé yo que, por ejemplo, pues ahí hay varias personas que, yo peleo y doy mi vida por los derechos de los animales, ¿no? O sea, porque para Y que la ves hubiera acá con habido unas ese- pestañotas acá de los mink, Del ¿no? mink, Así, ajá. ¿sabes dónde salieron esas pestañas? No, pues, artificiales. No, son los pelos de un animal, ¿no? Entonces, así como que... Pues es que a veces, pues yo sé que hay muchas cosas que ahorita actualmente estamos usando y nos favorece en nuestra vida diaria, Ujú. que pues vienen de un lugar medio turbio, ¿no? Y no nos damos Sí. cuenta y no sabemos de dónde vienen ese tipo de fármacos, ese tipo de remedios que, como decías tú ahorita, pues es que a veces tiene que ser necesario, ¿no? O de dónde lo vas a sacar, de dónde va a existir, Ujú. dónde lo vas a probar, o cómo vas a experimentar tú. Hay dos tendencias éticas Ujú. referente a esto mismo de la experimentación con animales. Uno son los defensores que dicen que no, para nada, absolutamente nada tenemos que experimentar con animales. Ok. Y hay otros que dicen que sí se puede, pero que sea para un fin en específico, un buen propósito y no porque se me ocurrió a ver qué tiene ahí adentro. O sea, tiene que tener un buen fin y si es para investigación que ayude a la humanidad, pero no nada más porque sí. Esas son las dos tendencias que hay ahorita. Híjole, es que eso de ayuda a la humanidad está bien. Es que es bien egoísta, Es ¿no? antropocéntrico acá. Deja tú, cañón. es bien subjetivo, o sea, por ejemplo, las investigaciones de ciencia básica, que es muy común que pregunten, ¿y eso para qué sirve? Sí. Y la respuesta es, quién sabe, pero de algo le vamos a encontrar aplicación. Oye, me pasó con mi proyecto de la maestría, que yo creo que mi asesor no me perdona todavía, de que él siempre decía que, ay, esto, quién sabe para qué ha de servir, y esto, quién sabe para qué ha de servir. Entonces, en la presentación me preguntaron, ¿y tu estudio para qué sirve? Era sobre biogeografía. Y yo, pues no sé, mi asesor siempre me dice que no sabe para qué sirve. Alguien No, le va a pues, encontrar un uso. Alguien le va a encontrar ¿Qué un pasó uso. ahí con esa Echaste- justificación? Ya sé, pues, ¿Qué pasó? Ya sé, no, pues en Pregúntenle realidad a para él, lo que pues, yo sirve no es sé. para comprobar hipótesis, ¿no? Biografía es para comprobar, por ejemplo, los movimientos de las placas tectónicas y todo eso, cómo estuvieron en algún momento relacionados ciertos organismos de la antigüedad con los nuevos y todo eso. Pero en ese momento entré en pánico y así como que, ay, no sé, Por- los nervios. Por ejemplo,
pues ahí, ¿no? En la carrera de biología, a mí se me hacía muy necesario que te pusieran a hacer taxidermia. ¿Por qué te ponen a hacer taxidermia? O sea, te ponen a que vayas por un animal a bioterio, pues lo sacrificas y te ponen a hacer taxidermia, ¿no? A ver, Funky, para los mortales, que yo no soy biólogo. Bueno, pues taxidermia es cualquier cabeza mocha que vas ahí pegada en un trofeo, algún animal que esté el disecado. venado que nos acompañaba en el primer set. Que nos seguía con la mirada. Ándale, pues no. eso es la taxidermia, ¿no? Y es que pues, a veces decían, no, es que la taxidermia es muy bien pagada y que no sé qué. Y, pues, sí es bien pagada, pero ¿quién se dedica a eso, güey? Son contados, y te ponen a matar a un animal ahí nomás para que hagas tu títere, güey, porque te sale muy feo, güey. O sea, tú no tienes la práctica para hacer un... Como el zorrito ese del meme, así todo. Sí, haz de cuentas, es una taxidermia de alguien que lo hizo alguna vez en algún momento y dijo, nada, sí me la rifo. Sí me la rifo. Se supone que para eso las universidades o las investigaciones tienen un comité de bioética que con anterioridad debe revisar tu anteproyecto para evaluar si es viable, las condiciones en las que lo vas a hacer y los resultados que esperas obtener. O sea, si esperas a obtener resultados que ellos consideran no relevantes, se supone que te deberían de detener. De retachar la investigación, y también se supone que durante el transcurso de la investigación te deberían de auditar, que realmente no sé si lo hagan. Tampoco sé si lo hagan. La verdad no sé inclusive si también, tú sabes que cuando también te ponen a hacer tu colección de artrópodos, ¿no? De insectos, de insectos, que también te piden del proyecto final, no, pues tráete 100 insectos y ese va a ser tu proyecto final, ¿no? Pero en la clase todo el tiempo ves de que no, pues que también cuidar los insectos, de que las poblaciones han disminuido y la última vez me enteré que lo habían bajado creo como a 20 o a 15 insectos, ¿no? Pero a nosotros, bueno, a mí sí me tocaron como 100. Sí, no, dices tú, no, pues te estás acabando también ahí. Pues por eso disminuyó, ¿no? Por tantos proyectos. Todos los biólogos esos biólogos, ¿qué está pasando ahí? No nos van a decir cristales, ¿verdad? Pero al menos yo creo que en las carreras de ciencias se inculca un poco el respeto a la vida, irónicamente, aunque la estés quitando. Por ejemplo, en el caso de los insectos, te enseñan a hacer una cámara de etanol o de algún alcohol para drogarlos, y al momento de sacrificarlos no... Que mueran dignamente. Sí, o sea, ser un poco más empáticos con la vida, independientemente de qué jerarquía ocupa o qué nivel taxonómico tiene. Por ejemplo, también en genética, a las moscas de las frutas, que te hacen meterlas al refrigerador durante 3 minutos para tontarlas. O sea, siguen vivas una vez que agarran también, que huelan poquito cloroformo. O sea, para que tú las puedas revisar. Eso también entra, yo creo, en la experimentación con animales, porque tal vez los casos que estamos poniendo de ejemplo son muy sencillos. Pero es la investigación básica, como pero son decías. necesarios, o sea, también... Pues, bueno... está el caso de veterinaria, que veías a los de veterinaria de la UACJ que de repente iban con un perro con una cuerda hechiza, y dices, ese perro va para ya prácticas. Está muerto, ya valió este compa ya. Sí, de repente volvían con él así, todo flácido el perro, y tú, no. Y la gente les gritaba, o sea, cuando los veían que llevaban un perro, un cerdo o hasta un gato, les rayaban la madre. O cuando tenían que pasar con el cadáver de un laboratorio a otro, que por alguna razón, no sé por qué se salían con el cadáver, o sea, los estudiantes les rayaban la madre. Pues es que, bueno, para veterinaria no sé qué tan necesario sea manejar ya directamente los animales, pero te pondré mi caso. Por ejemplo, en mi carrera de química llevé una clase que se llama inmunología, y ahí pues ves todos los glóbulos blancos, ¿no? Y donde se generan, que en la médula ósea, que en el vaso, en el timo. Aquí lo que no me gustó es que precisamente para comprobar o corroborar que sí salen de ahí esas células, nos dieron ratitas y nos hicieron matarlas, así pues desconectándole la columna vertebral del cerebro. Nos hicieron abrirlas, nos hicieron sacarle el fémur, sacarle el vaso, el timo,
para poder obtener células de ahí, verlas bajo el microscopio y ver que sí, precisamente están presentes las células blancas del cuerpo. Pero digo, pues ¿para qué? O sea, con que te digan que están ahí, pues tú les crees, ¿no? O sea, ¿por qué habrías de dudar de los libros que ya están... Que ya lo hicieron. Que ya tienen bases, pues para decirte eso, ¿no? O sea, a mí se me hizo muy innecesario. No sé si se sigue haciendo, pero pues es que bueno, también tuve una muy mala experiencia ahí porque la ratita que me tocó abrir estaba embarazada, ¿no? O sea, serían todos los fetos así. Y pues dices, pues qué rollo, ¿no? O sea, esto se pudo haber evitado y... Pues digo que sí, sería cuestión de recapacitar, de repensar las clases también en las universidades, porque tal vez pues para veterinaria, bueno, pues eso te vas a enfrentar en la vida, pero nosotros nomás nos estaba enseñando células blancas, ¿no? Entonces como que matar ratitas para eso no se me hace. Ahí entra un comité de bioética más estricto, ¿no? Que debería entrar en las universidades y aplicar un poco más las 3R de la experimentación con animales, que no es reciclar, reutilizar los cadáveres de los animales. Okay. Sí va por ese lado, solo las R significan cosas diferentes, o sea, es reemplazar. Reemplazar se refiere a o usar modelos ¿cómo se llama? De programación. No, o sea, están también esos modelos de muñecos, pero también están modelos informáticos biológicos. También en reemplazar está no me gusta el término, pero usar un animal que tenga un grado de sensibilidad inferior a lo que nosotros consideramos. Por ejemplo, si vas a experimentar en mamíferos, pues lo vas a cambiar por un reptil o lo vas a cambiar por un insecto. Está también pues, reducir la cantidad de animales con los que se va a experimentar. Y la otra que es refinamiento, ¿no? Que por ejemplo, en lo que tú dices, ya hay antecedentes y no es necesario que yo use los animales o las técnicas que ya están. Tal vez ahora ya no tiene que ser un sacrificio, simplemente puede ser alguna intervención invasiva que lo deje vivo, o si es una intervención invasiva, todavía menos invasiva, o sea, seguir esa mejora continua. Pues sí, porque sí, pues se me hizo un poco incorrecto, pues no necesariamente incorrecto, pero sí inapropiado, porque como te digo, pues son cosas que pues puedes ver sin necesidad de matar a un ser vivo. Sí, o como dices, bueno, tal vez si de reducir, pudiera ser que en lugar de que cada 2 personas o 3 tuviera su ratita, pues que una sola para todos los grupos. A mí me tocó violar una rata, y digo violar porque... caray, fuera de la escuela. Tranquilo. Estaba bien aburrido en mi casa violar un día. Porque no tiene... Me tocó violar una rata porque no tiene otra palabra de describirlo y sí me sentí bien mal. O sea, yo creo que la rata peor. Sí, la verdad sí, estábamos viendo las fases del ciclo estral. Entonces agarramos las ratas que estaban en diferentes fases del ciclo estral y les tienes que meter ¿Qué es el ciclo estral? Perdón. Es el... Para los mortales otra vez que no. Es que estoy rodeado de 3 biólogos, pues obviamente ellos entienden, pero pues yo no tengo idea. ¿Lo puedo explicar como el proceso de ovulación de los mamíferos? Es como el ciclo menstrual, ¿no? Una cosa sí, así, lo quieren el menstrual es pues, por mes, el estral es dependiendo de la especie. De la temporada, digámoslo así. Ok. Perfecto. Entonces, básicamente me tocó inmovilizar a la rata y meter no era un cotonete, así un Q-tip de los que te encuentras. Era tipo COVID. Sí, no, pero era básicamente un palillo, un hisopo delgado que necesitabas meter en la vagina de la rata, que está bien chiquita, y hacer un raspado para después hacer un estriado en el porta, teñirlo y poderlo ver al microscopio. Ahora, no era necesario porque esas placas ya están estaban teñidas, hechas, ¿no? o sea, ya están hechas, no necesitaba hacer eso, no necesitaba traumarme yo. Ni a la rata.
Yo creo que ya estaba acostumbrada de tantos que... Ay, pobrecito. Eso escuchó muy feo, Luis. ¿Sabes? Creo que... Bueno, pues que quieren pasar a la experimentación en humanos o quieren seguir hablando de animales. Dale, los humanos, tengo menos empatía, ¿no? En general. Yo creo que Sufres sí, más no, la con los bola de animales. egoístas que somos ahí, con los animales, con los pobres animales. No, más bien al revés. Tenemos más empatía con los animales, ¿no? En general, yo creo que en las generaciones actuales sí. Sí. Si tenemos esta idea que se friegue el hombre, que al cabo ya somos muchos. Pues es que también ves que al hombre no le importa contaminar el planeta ni matar a otros seres vivos, como que dices, entonces, ¿por qué me habría de preocupar yo por el hombre, no? O sea, pues, bueno, que hay de persona a persona, también habrá quien respete mucho la naturaleza, pero como que es lo que nos muestran así a nivel global, de que pues, estamos matando al planeta Tierra. Sí. Mira. Entonces, para brincar a los Entonces, sí, que les humanos, den. tenemos que hacer la extrapolación. No, Víctor. Bueno, no, perdón. Tenemos que hacer la extrapolación de los experimentos que una vez hicimos con los animales, ahora hacerlos en humanos, pero hay unos casos en los que se fueron directo al humano, o sea, no, nosotros no necesitamos experimentar primero con los animales, vámonos directo. Nos interesa resultados en humanos y queremos Y hacerlo ya. con humanos, ¿no? Pues sí, el mejor modelo para un humano sí, pues, es va a ser otro humano. humano. Como que tú quieras salvar una rata de hepatitis y se lo hagas el experimento en humano y le a ver cómo funciona ahora en la La rata. rata. Y la rata, no, me la pelas, no me va a hacer nada tú. Así no Tu funciona. tratamiento así no es. Entonces, mira, si quieres, pues el ejemplo más clásico va a ser siempre pues el Holocausto, ¿no? Aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde pues el promedio ahí que más comúnmente se menciona son 11 millones de personas, ¿no? Que murieron en el... En el holocausto. Ujú. Sí, yo tenía entendido que eran aproximadamente 6, pero bueno. No, es que creo, 5 millones más. que dicen 6 cuando está basado nada más creo que en los judíos, pero Ok. porque también pues hubo gitanos, hubo pues homosexuales y todo ese tipo. Eslavos, Sí, pues es que es a lo que los nazis le llamaban el... razas inferiores. Sí, razas inferiores, y ellos le decían el higiene y salud racial, ¿no? Porque pues, ellos querían tener una raza acá Pura. pura, perfecta, y que todo lo que le parecía para ellos una raza inferior, cuello, ¿no? Entonces, pues dicen que sí fueron 11,000, inclusive por ahí encontré datos, no sé si ya andaban exagerando, pero sí de repente ahí leí uno que decía que hasta 20 millones. Pero pues inclusive con 6 millones es Sí, un es chorro, es un ¿no? chorro. ¿No? O sea, y en esos tiempos del holocausto, ahí en la Segunda Guerra Mundial, que fue como más o menos que del 41 1939 al 45, ¿verdad? 45. Por ejemplo, y me acuerdo porque... Yo estuve ahí. No, pero quien sí estuvo fue ¿cómo se llama esta autora? Olga Lenkiel o algo así, que hizo el libro de Los hornos de Hitler, no sé si por ahí lo han leído. Pues léanlo si quieren llorar, porque está... O sea, es una narración de una persona que estuvo ahí y estuvo en el campamento de Auschwitz, algo así, que es el más famoso. más ¿no? famoso, ¿no? Y donde tenían más hornos, más cámaras de gases y todo esto. Pero pues en el chiste del holocausto, pues se basaban principalmente, voy a decir como 3 días, donde se iban ligadas sus experimentaciones, ¿no? La primera iba relacionada a la supervivencia del personal militar, por ejemplo. Todos sus experimentos iban ligados a esa parte, ¿no? Por ejemplo, pues lamentablemente podíamos entrar en cosas feas, de que congelaban a sus prisioneros, a los judíos, y los congelaban al punto de la hipotermia para poderles dar tratamientos para ver cómo reaccionaban, y hacían ese tipo de cosas porque para una vez que ellos encontraran algún método, pues ya aplicarlos ya ahora sí a sus militares, ¿no? Ya a sus personas. Y también leí por ahí que, por ejemplo, usaban alturas en aviones y los aventaban desde bien arriba para ver qué tanto podían soportar, ¿no? En la caída. Para poder caer bien y poder sobrevivir. La vez. Ajá, y también es muy sonado, seguro lo escuchaban, que estaban utilizando métodos de potabilización de agua de mar. Entonces también
les daban agua de mar y les daban tratamientos y veían cómo reaccionaban los presos, ¿no? Y también hacían sus experimentos, o sea, a ver hasta dónde aguantaban. Y bueno, este güey no aguantó con tanta salinidad, bueno, vamos a darle otro y era para, al fin y al cabo, poder tener el agua potable del mar. Y eso era también para el personal militar, que siempre andaba pues, allá donde no había agua potable, no había donde adquirir agua potable. El otro experimento, la segunda vía, pues era ya la vía de los fármacos y los tratamientos. Ahí para que veas si está feo, porque ahí como mencionaba ahorita, ahí sí les inyectaban que tuberculosis, la tifoidea, hepatitis, fiebre, malaria, todo lo que pudieran, se lo inyectaban directamente a los presos, a los que tenían ahí en los campos de concentración. Y algunos nunca les daban ningún tratamiento para ver cómo reaccionaban en ese tiempo. Sí, cuál era la historia. El desarrollo de la historia de la enfermedad. enfermedad. Y en diferentes edades, ¿no? Desde niños y también en tenían sexos, que evaluar ¿no? todo. Sí, tenían que Todo. evaluar todo y así se fueron directamente. Y no solo, también lo hacían por razas, ¿no? A ver si la raza de un gitano aguantaba más la de un polaco, o sea, la de un judío. Y así los clasificaban. Y otro era también que utilizaban los gases, el fosgeno y el mostaza. Los aplicaban en ciertas dosis a las personas para luego aplicar antídotos y ver qué tan efectivos eran estos antídotos, porque pues tú sabes que también ahí en las guerras pues se atacaban con ese tipo de gases. Y pues ahí también experimentaban. Esa es la de la segunda vía, y la tercera es pues era la idea que les dije ahorita, ¿no? De la higiene. Eugenesia. Sí, la eugenesia, ándale. Pues era el avance de las metas raciales, ¿no? Que era su ideología de los nazis. Dices tú que es la eugenesia, ¿no? Que iban pues queriendo mejorar la genética de la perfeccionar, ¿no? ajá. Sean puros. Pues ahí sale el mentado Joseph Mengele, el Mengele, mentado ángel De la muerte. el ángel de la muerte o el ángel blanco. Que ese cabrón, me acuerdo cuando lo leí, el vato se peló, güey, se desapareció y burló a las autoridades por más de 35 años hasta que le dio un pinche derrame cerebral, no sé qué le dio en una alberca y se murió ahí se ahogó. No. Pero se estuvo escondiendo todo ese tiempo, o sea, después de que era el cabecilla, ¿no? Ahí en el libro mencionaba que ese vato se ponía en las rampas donde llegaban los vagones y así, él decía, tú vas para acá, y empezaba a separar gente, ¿no? Y todos los que fueran gemelos, porque él estaba muy enfocado en los gemelos, véngase para acá. Y él decía quién le servía y quién no para el trabajo. Y unos iban directamente ya a las cámaras de gases, ¿no? De ahí empezaba a separar. Y este vato pues sí se enfocó mucho en los gemelos, porque ahí podía ver cómo iba modificando a los gemelos. Inclusive hay un estudio por ahí que leí de ese vato que se quedaba con los ojos de los niños porque estaba muy entrado en lo que era la heterocromía. Y entonces él quería de alguna manera artificialmente poder que alguien tuviera los ojos azules, que los tuviera verdes. Pues ahí ya estamos hablando de ingeniería genética, ¿no? Entonces este güey también estaba muy metido en ese rollo. Pero supongo que las técnicas no eran las más apropiadas, ¿no? Tal vez Pues no. tenía un ojo sobre el otro y decía, a ver. Sí, pues A ver, los ¿cómo coleccionaba, yo creo, bueno, pues ahí todo guardaban, ¿no? También tienen la colección de zapatos, de dentaduras, pues que empezaron a hacer hasta jabones, un chingo de cosas. ¿La viste? Sí, te digo, pues si quieres leer ese libro, léelo porque está muy fuerte, güey, y te lo cuenta la persona que vivió ahí. Y creo yo que no exageró. Y ya exagerado no, está muy fuerte, güey. Digo, el libro te atrapa y te quedas ahí. Y luego, después de eso, ya se hizo, ahorita hablarás por ahí tú del comité que se hizo y todo esto. Y por ahí leí una persona que se llama Don Wilkinson, es un especialista en ética médica de la Universidad de Oxford. Él dice esto, me lo voy a leer como tal, dice, si usamos la información que fue obtenida de manera no ética, entonces nosotros nos convertimos en cómplices de esa acción pasada. Pero hay otro chaval, hay otro vato por ahí, se llama John, híjole, ese apellido, pues se los debo porque Está muy difícil. está muy de pronunciar. difícil, pero es de la Hayward, digamos, ¿no? Que es de la... Bueno, el chiste es que este vato es un experto en hipotermia de la Universidad de Victoria en Canadá. Y él dice eso. No quiero tener que usar esta información, pero no existe otra ni la habrá en un mundo ético.
lo he justificado un poco, pero no usarlo sería igual de malo. Híjole, yo estoy más de acuerdo con él, o sea, Pues es que si ya pasó, si ya no puedes hicieron. negar la acción, Ujú. los datos ya están Existen. recopilados, de hecho, Estados Unidos, uno de los tratos que hizo con Japón después de la Segunda Guerra Mundial era que le diera toda la información científica que había recopilado El ¿cómo se llama? escuadrón El 731, ¿no? Simón. Por ahí. Sí, ese mero. Ujú. Y yo creo que no usarlo, esconderlo, sería como una falta de respeto al sufrimiento de las víctimas. De las víctimas. Ujú. Entonces, o sea, no podemos cambiar el pasado, pero podemos darle, digámoslo así, una Aprender de ello. dignidad Ujú. a los que sufrieron en nombre, digamos, ahora sí, de la De la ciencia. ciencia. Involuntariamente. Pero pues sí es cierto, como dice, el no usarlo también sería igualmente de malo, ¿no? Ujú. Porque pues que sí, ahí están ya, ahí están y pues hay personas con otra ética, otra moral que te van a decir, no, yo no voy a trabajar en base al sufrimiento de las personas. Pero pues ahí están dos vías bien diferentes, ¿no? Que donde se ha de dar de topes la bioética ahora sí. Pues es que es igual a lo de los animales, o sea, si no vas a experimentar con animales, entonces, ¿qué? Te vas a ir a los humanos, pero también en los humanos, ¿experimentas con humanos o no experimentas con humanos? O sea, por eso es la razón de ver el objetivo que quieres cumplir y ver qué es lo que necesitas para eso. Y bueno, o sea, recientemente la experimentación con humanos queremos creer que ya es voluntaria y después de una experimentación prueba o de análisis previos con animales, pero o sea, hasta donde yo recuerdo en la historia, la experimentación humana son con grupos vulnerables Sí, y también. los grupos vulnerables, o sea, cambian mucho dependiendo de la situación, o sea, puede ser personas de bajos recursos, personas sin educación, personas privadas de la libertad, prisioneros, Ujú. gente de otras razas, o sea, gente con enfermedades o Con discapacidades enfermedades mentales y también, sí. que no tienen la facultad. facultad, o sea, De decidir. Sí. Sí, me quitaste las palabras. Bueno, pues dile tú, Gaby, si quieres decir. No, y también algo que estaban haciendo los nazis era como que en todos los hospitales y en todos los lugares donde pudieran están aplicando una esterilización masiva, ¿no? Para que de plano tampoco se estuvieran reproduciendo. A todo el que le parecía inferior, órale, esterilícenlo. Pero Y era trabaje una hasta que muera. esterilización eficaz y barata. O sea, eso La significa... justificación. No, o sea, eficaz y barata. Entonces, ¿en qué condiciones creen que sea? Pues en las peorcitas, ¿no? Las más baratas. Pues, bueno, Mira, igual las todo estaba muy mal allá. técnicas que Ajá. utilizaron las desconozco, ¿no? Pero, digo, genéticamente, que para los nazis eran indeseables, pues, Ujú. órale, o los mataban o no los dejan reproducirse. Y, Sí, pues sí, precisamente a raíz de la caída de la Alemania nazi, que se dieron a conocer todo este tipo de casos, fue que se tuvo que crear ya un código, el código de Nuremberg se llama, que pues en ya se establece que pues si se van a hacer estudios en humanos, tiene que ser con el consentimiento, como bien decía ahorita Luis, de la persona, ¿no? O sea, ya te tienen que avisar de todo. Mira, el experimento consiste en esto, estos son los posibles resultados, ya tú sabes si te arriesgas o no. Pero sí, pues fueron actos en aquellos entonces que cuando se dieron a conocer indignaron a la humanidad, dijeron, es que no podemos dejar que se vuelva a realizar. Repetir. Entonces, pues se dio este código en el que pues ya como que te protege a ti, como bien decía Luis, también a las personas que no tienen sus facultades para decidir sobre su propia vida, pues que también estén cubiertas por este código. no, y sé que ese código literalmente se lo pasan por los tanates porque, sí, porque, o sea, te pueden decir todo, pero no te lo dicen todo, o sea, te pueden decir, no, es que mira, nomás vas a hacer Pues, esto y aquello, pero, pues ahí va el truquillo de que, Sí. pues no es cierto, ¿no? En realidad te pueden estar haciendo otra cosa y como decías tú, a veces personas con baja educación o con bajos recursos
que existe, ¿no? Y uno lo puede ver cuando anda buscando trabajos, de repente sale algo ahí de que te damos $10 y dejas que te veamos dormir, ¿no? Ya lo había comentado la otra vez, o sea, esos tipos de trabajos existen ahí todavía y pues gente que está vulnerable y que está necesitada lo va a hacer, ¿no? Pero que tal si cuando estás dormido pues te están haciendo algo, ¿no? O te dan algún medicamento o algo que te comas, que en realidad no te están diciendo qué es. Pues se supone que este código también dice que quienes realicen esas actividades tienen que tener una preparación pues especializada, ¿no? En lo que quieren hacer en su experimentación. No, claro, y que sí, si existe la posibilidad también de que vayas a dañar a la persona, ya sea física o mentalmente, tienes la obligación de detener el experimento. O sea, si tú eres consciente de que le vas a hacer un mal a la persona y lo haces, estás incurriendo en un incumplimiento de este código. Que pues de hecho este código pues nomás es tal cual. Son 10 partes, ¿no? Sí, de son código nada 10 más. pues son normas básicas, sí, les llaman. 10 puntos ahí Sí. donde... Y pues que realmente esto no es como que una ley, eso es lo malo que sí, o sea, Sí. te dice que esto tienes que basarte en estos 10 puntos para hacer bien lo de los experimentos en personas, pero si no lo haces, pues ya es casi tu irresponsabilidad ética. O sea, no hay un organismo internacional que se dedique a... Sí, pues es que, ahorita ya está la Declaración de los Derechos Humanos y, o sea, ahorita ya hay más cosas. Sí, en aquel entonces Pautas fue... internacionales de la evaluación ética y de los estudios epidemiológicos y experimentación biomédica. O sea, ahorita ya hay varios Sí, documentos. en aquel entonces fue como para luego cortar de tajo lo de los experimentos alemanes, de que, ¿saben qué? Pues es que ya estuvo bueno y tenemos que cortar esto, entonces crearon ese código de 10 normas. ¿Pero en qué año fue? ¿En qué En dijiste? el 47. En el 47, estamos hablando de 2 años después Dos de lo años que después. Sí, pues ya salió cuando todo se dio el a cochinero conocer que todo, traían. ajá. Y ahí mismo fue en una ciudad alemana, de hecho, donde decidieron hacer este código, donde se promulgó. Que inclusive tú ves agentes o militares de la SS que eran ahí los que tenían un buen poder en los campos de concentración. Tú los buscas y inclusive hasta ahí siguen vivos algunos, güey. O sea, se supone que iban a penar a todos los que agarraron, pero creo que fueron muy pocos en Sí, pues comparación, porque muchos inclusive hasta siguieron trabajando. Sí, pues es que sí hubieron, de las detenciones, eran 2 generales, me parece, como 20 médicos, ¿cómo se dice? Que estuvieron trabajando pues bajo sus órdenes. Y sí, nomás castigaron como la mitad. Así como Fueron que pocos, ¿no? Que sí, unos los sí le dieron demás- pena de muerte, Ajá. otros no sé qué, y Sí, el chiste pena es de que muerte, todavía te lo- puedes encontrar unos Los ahí. dejaron en prisión a unos Ujú. y a otros sí, pues como que se salvaron, ¿no? No sé si se habrán zafado de que no, pues es que yo solo seguía órdenes, yo no sabía lo que hacía, no sé, probablemente, pero los de los altos mandos, esos Pues, sí fueron obviamente sí había ejecutados. intimidación, ¿no? Pues imagínate en esos tiempos, güey, O lo ¿trabajas haces o te o matan. qué? Híjole, ¿Estás de es este que lado es o bi- estás de aquel lado, no? O sea, o trabajas para hacer el experimento o tú vas a ser parte del experimento. Es que yo creo que es bien fácil, digámoslo así, Intimidar. deshumanizarse. O sea, empieza la parte tal vez de la intimidación de que, ¿qué me va a pasar si desobedezco? Pero luego pasas a ser un miembro no solo pasivo, sino activo. Mm. Y lo vemos, digamos tú, si tenías que sacrificar ratas en tu investigación, la primera rata que tuviste que sacrificar seguramente Pues para poder, ¿no? o sea, Pues, no, de no hecho- quieres, o sea, De hecho, me tuve que salir 3 veces del laboratorio porque me estaban dando como que náuseas, no podía ver la escena. tienes empatía y ahora, si tienes que hacer eso durante 2 años, 1 año y medio, y tienes que sacrificar 100 ratas, no te vas a poner 100 ratas a pensar en su vida, o sea, Pues- empiezas con las primeras y después, desconectas, tu acción con tu lado empático y Ujú. lo vas a seguir haciendo. Pues, lo dejas de ver como un ser vivo y lo ves como un número más, tal vez. Ujú. Sí. Pues por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención la neurociencia. Y mismo en la universidad había un profesor que se dedicaba a eso. Y dije, pues qué padre, yo quiero investigar ahí. Pero ya cuando supe que trabajaba con ratas y que era sacrificarlas, dije, bueno, creo que no haré mi tesis de eso. ¿Constance o...? ¿Dónde? No, olvida. Está diciendo nombres. Sin no. nombre, sin nombre. Sí, hay un profesor que daba clase de
neuroquímica, saludos al profe, no creo que escuche esto nunca en su vida, pero ¿Quién sabe? quién sabe, ¿no? Pero sí era muy bueno y me gustaba mucho, cómo explicaba, te envolvía y yo quise trabajar con él, pero pues me detuvo la experimentación en animales, o sea, y tal vez como dices, y como estamos también platicando aquí, es por un bien mayor, o sea, tiene un fin, el ayudar tal vez un poquito a contribuir a la ciencia, a mejorar la calidad de vida del ser humano, pero yo sí la verdad no me quise meter ahí ya, dije, no, ya esto es mucho para mí, mejor me voy a trabajar con bacterias, con otro tipo de organismos vivos que también nos ayudaron por ahí, pero sí no. Y luego, pues, esto fue por parte de los nazis, los ¿no? nazis. Hay muchas cosas ahí que hicieron, ¿no? No solamente experimentos, sino... Cuéntanos de todos los Sí, no. experimentos que se Cuéntanos. saben que se ha violado. Ay, No, no. porque pues, no. estos fueron, bueno, no quiero Leves, justificar ¿no? que fueron Híjole. leves, ¿verdad? Porque pues hicieron Híjole, pero un lo que se cochinero. viene. Eso es lo que se viene Pero acá. los Lo que se japoneses... viene después de que establecieron estos lineamientos en el 47. Pues va por Fue ahí, la- por fue la esas par, ¿no? fechas. Fue par, Ajá, más o mientras menos. andaban acá haciendo su desastre en la Segunda Guerra Mundial y los nazis y allá en Alemania, en esas mismas fechas. Los nipones. Pero en China, Como que se les con- ocurrió lo mismo, ¿no? sí, en China, pero organizado por japoneses, se estaba realizando unos experimentos que estaban todavía más crueles. ¿Y por qué te ríes, Gaby, cuando lo dices? Ay, pues es que están bien feos, Ah, ok, es risa ok. nerviosa. Creí que lo estabas disfrutando y dije, No, manches, no. Gaby. No, es que por ejemplo le llaman el escuadrón o la unidad 731. Mm, Estos ensayos estaban encaminados al desarrollo de armas biológicas y llegaron a producir tantas bacterias de diferentes especies que podían terminar con la población mundial varias veces. O sea, era una producción de bacterias patógenas así a lo baboso, a lo bestia. Ajá. Entonces, ¿qué eran lo que hacían con estas bacterias? Los inoculaban en personas de diferentes razas, igual que los alemanes, en diferentes razas, sexo, edades, para ver cómo se desarrollaba la enfermedad en los distintos modelos que ellos elegían. Estadios. Sí, eran las enfermedades que más inoculaban era el botulismo, antrax, tifoidea, sífilis y la peste bubónica. Lo que ellos intentaban ver era pues también la historia de la enfermedad sin aplicarles ningún tratamiento ni nada, o sea, nada más ver cómo era la evolución de la enfermedad natural y ya conforme iban avanzando iban desarrollando vacunas, o sea, era lo que veíamos, cosas buenas, cosas malas. Entonces veían, les ponían la vacuna y veían, ok, esta dosis de vacuna le sirve a estas personas, pero a esta dosis ya no, ok, si le pongo menos dosis a ver cuánto, y si le pongo más dosis a ver cuánto. Entonces era ahí una experimentadera de las bacterias. Otra cosa de las que hacían con las personas enfermas era la vivisección, que era lo que hablábamos ahorita también. Yo no spoilé nada. Ay, spoileaste muchas cosas, pero pues, teléfono. La vivisección no. sí, entonces en esta vivisección era completamente sin anestesia y luego aparte consciente, porque no querían que ni la anestesia ni que estuviera inconsciente interferiera con los resultados. Entonces así como que... Y por ejemplo, si necesitaban algún órgano, no, tampoco anestesiaban así directo vivisección. Necesito un cerebro, tráemelo. Necesito un corazón, tráemelo. Y así, todo esto era con prisioneros de guerra. También utilizaban a las mujeres embarazadas y a los bebés no nacidos para sus experimentos. Y hacían un experimento con la placenta, en el que iban como disminuyendo el flujo de sangre, de los nutrientes, ajá. Hasta que pues alguno de los dos se muriera, la mamá o el bebé. Es que esos experimentos estaban bien estúpidos, o sea, cosa que se le ocurrieron, güey, Sí. antes de echarse una jeta, decía, ay, güey, no, tengo que a ¿Y este si güey le experimentamos tengo con que cortar embarazadas? un brazo y le quiero pegar una pata de caballo para Son ver qué como pasa. ideas de peda, ¿no? De que estás Sí, en una peda sí, y sí, oye, o sea- güey, ¿qué pasaría si hago esto? Sí, estos experimentos literalmente sí eran de a ver qué pasa si hacemos esto, a ver qué pasa si le ponemos un brazo acá y una pierna acá, así cruzados. No, y eso no es sé cierto, qué. ¿no? Que imputaban un brazo y ponían en la izquierda en el lado derecho y Sí. en la parte de la pierna le ponían una pata y Un brazo. un y brazo, ándale así, ¿no? Y que Sí. les inyectaban, no sé si por ahí leíste que les inyectaban orines de caballo también, ¿no? Para ver qué les pasaba.
Sí. Nomás por También, curiosidad. por ejemplo, ahí con la misma vivisección, lo que hacían era que les quitaban el estómago y les conectaban el esófago directo a los intestinos. Vamos a ver qué pasaba. Chale. Así sin digerir, ¿qué pasa Sí, todo? así. Entonces, pues obviamente todas estas personas no sobrevivían Pero es que, a ninguno de los o sea, experimentos. me imagino el terror que has de sentir, ¿no? O sea, te están abriendo directamente, sientes Ay. todo como te cortan los órganos, cómo te los cosen, o sea, y tú Sí, pues amarrado a la mesa, ¿no? la mayoría de las personas se morían antes de que terminaran los procedimientos. Pues porque- que no manches. Mira, si te quieres dar una idea de cómo estuvo más o menos ahí, No hay quiero una comprobar, filmación ahí, hay una película que se llama Men Behind the Sun. Man Behind the Sun. Sí, sí, los hombres detrás del sol y ahí sale de una manera muy gráfica, güey. Sí te lo Sí. ponen así, Bien gore. sí, bien gore el pedo. Entonces, yo recuerdo una escena que a una mujer le congelaban los Ajá. brazos, güey. Le Sí, es que congelaban los estudiaban la brazos. hipotermia en tiempo real. Y luego después les echaban agua caliente y luego se los quebraban. Y, Sí, o sea, para ver si es cierto de que cuando está congelado está así, como en las caricaturas, ¿no? Que está congelado y lo quiebras y ¡prum! Todo se Y deshace. se Mortal ve Kombat, ahí ¿no? Con sonido y el eso, güey. oficial dándole de macanazos en los brazos, así, güey. Y por ahí, no sé si lo vi en esa película o no sé si alguien Pues me que lo andabas contó. viendo, Fon. Pues no Pues sé. esa película. Pues, Me la contaron. Y Mm. había un experimento por ahí que no sé si fue de ahí o sale en la película o me lo contaron, pero por ejemplo eran con mujeres embarazadas también de que las metían a un tipo era como ¿cómo te digo? Es como una tipo pecera, pero recuerdo que era así como ¿cómo se puede decir esa forma? Como ataúd. Como un cilindro grandote, Ah. donde iban llenando de agua y tenían a una mujer sosteniendo a su bebé. Entonces llegaba a tal grado donde el agua las empezaba a cubrir y ella, pues por salvar a su bebé, levantaba las manos para poder sacar al bebé y que él sobreviviera, pero hubo un momento donde su desesperación, pues Soltó lo al bajó bebé. y lo pisoteó, ¿no? Para poder respirar ella, ¿no? No. O sea, hacían ese tipo de experimentos, Ujú. no sé, güey, hasta psicológicos también, güey, o sea, Ujú. nada más. Y no sé si es cierto de que destruyeron casi toda la evidencia de lo que hacían, ¿no? Sí. Y todos los resultados. Sí, pero todavía no llegamos a eso. Ujú. Primero, por ejemplo, si regresamos a lo de las armas biológicas, inoculaban ratas con Yersinia pestis, que es la bacteria de la peste, y las liberaban en las zonas que querían dañar. Porque les digo, ellos estaban en China, o sea, no estaban en Japón, O sea, andaban que desde haciendo aquel sus entonces desastres en hacían China. eso, ¿no? Ahora inocularon un murciélago, Un con murciélago, un un virus, lo pangolín. liberaron, a ver, estos se los van a comer seguramente. Sí. Y pues estaríamos aquí en pandemia. Sí, no, acá era con ratas. Otra cosa que hacían era que querían ver cuáles eran los efectos de la inanición. ¿Y cuál es la forma más fácil de ver esos efectos? Pues dejar ahí unas personitas amarradas en unas estacas y que se murieran de hambre. Entonces, para ver cómo eran los estados de la inanición. Ya dejamos mudo a Luis de que ¿para qué venía? No manches. Yo creo que lo más estúpido que se te puede ocurrir es experimentar esos güeyes lo hicieron. Sí, Pues sí. Sí, ¿no? O sea, Están bien locos. no se limitaron a nada, ellos quisieron hacer un avance en lo que fuera, ¿no? Pero pues yo ¿Cuánto creo que te cero puedes, avance en eso. cuánto puedes durar quemándote? Si puedes rescatarlo a cierto grado de ujú. quemadura, o sea, todo ese tipo de cosas. No sé qué tanto salió de ahí Es que que sí actualmente hubo- esté ayudando a la Por sociedad, ejemplo, ¿no? sabes, ahora sabes cuáles son los efectos de la hipotermia, ahora sabes cuáles son los efectos de la inanición, ahora hay vacunas para ciertas bacterias, o sea, hay muchas cosas que salieron de ahí que se siguen utilizando, Pues de hecho, pero pues ¿a qué costo? También hubo un experimento de que los dejaban sin dormir y que lo más que puede aguantar el ser humano sin dormir son 11 días. ¿De qué nos sirve? No tengo idea. 11 pero días, güey, pues 11 días yo creo sin que el dormir. tercer día ya empiezas a... No, o sea, pues sí alucinabas todo el ¿no? rollo, o sea, pues prácticamente te volvías loco. Como el creepypasta ese Pero que ya anda por hasta ahí. los 11 días te mueres, o sea, mientras vives un infierno. Ah, no mames. O sea, y te digo, ¿y eso de qué nos sirve? Pues no tengo idea, pero... pues Uno las también terea decía, un día y se va al siguiente día a trabajar así y ya se anda muriendo, güey. Ya el treintón ya pegó, ya dices tú... Sí. Y como decías, precisamente en el 45, cuando Rusia llegó ahí
y les quitó pues el poder de esa base, Ujú. destruyó todo así, todo lo quemó, a las personas que trabajaban ahí también, a unos les dio cianuro, otros se fueron ahí, también a los pacientes, o sea, no pacientes, a los No, hombre, a las prisioneros que víctimas. estaban ahí, a las víctimas La también, clásica del cianuro, ¿no? cuello, Sí. a toda evidencia Pero ¿y entonces se- cómo se supo de los documentos? Los rusos dijeron, Es que sí pues llegaron a encontramos agarrar esto gente, antes de obviamente destruirlo". agarraron gente. De ¿no? hecho, cuando empieza la liberación de los campos, no creían lo que estaban contando, entonces pensaban que era una exageración y Ujú. mandaron a grabar y a fotografiar todo lo que encontraban porque sabían que con pura descripción de las personas iban a pensar que era Invento. que era propaganda de difamación del lado que ahora había perdido. Ok. Sí, y acá, por ejemplo, el causante de todo eso se llamaba Ichiro Ichi. Y a esta persona se escapó, ¿no? Él alcanzó a salir antes de que llegara a Rusia y lo atraparon tiempo después, pero no lo encarcelaron por lo mismo de que, o sea, me contribuiste a todo esto, mataste a tanta gente nomás porque sí, pero acá me ayudaste con estas vacunas, pero total de que lo dejaron libre. Y ya murió por otra cosa nada que ver. No me acuerdo, creo que era cáncer. Ya no me acuerdo, se me fue. Que Pero mire- murió por algo así, nada que ver. Por ejemplo, aquí uno de otros experimentos así tontos que te digo fue, por ejemplo, que centrifugaron a personas hasta morir, güey. O sea, Ay, no. los hicieron girar literalmente hasta que se murieran. Y otros fueron así de que los echaron a una cámara al vacío y también hasta que se murieran. Mira, les inyectaron agua de mar a personas Ujú. para ver qué pasaba. También les inyectaban burbujas de aire. Y fueron también fueron irradiados con dosis letales así también de rayos X para ver hasta dónde llegaba ¿Qué tanto aguantaba? tanto aguantaba, tío. Tío, cosas que dices tú, no, pues a ver qué me falta hacer ahora, qué le podré hacer a estos güeyes. Ujú. O sea, estaba canijo. Ah, mira, aquí dice inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. Yo sabía que por ahí lo había Ah, yo leído, sabía. más que fue directamente en los... Los riñones. Ujú. Ah, y el experimento del bebé ese que te comentaba, sí fue ahí. Sí. La terminó pisando para poderse salvar ella. Ay, no. No, hombre, está muy empezado este rollo. Sí. Y esto fue o sea, terminó en el 45. Ujú. Y en el 32 hubo otra cosa, que fue el experimento. El memento. Muchos memes de Mucho ahí. meme. Sí, oye, por estar pensando en que no sé pronunciar Tuskegee, me trabé con experimento. Tuskegee. Bueno, fue el experimento de Tuskegee. Tuskegee. Tuskegee, ay, no lo sé pronunciar. Tuskegee Igual nadie sabe qué es ese rollo. así es que una tú te ciudad en puedes- Alabama. Ok. Entonces, en Estados Unidos lo que pasó fue que a 600 africanos los convocaron, pusieron así anuncios, ¿no? De que les ofrecemos tratamiento gratis, vamos a revisar que tengas la sangre limpia, ¿cómo era? Estaban buscando el tratamiento para la mala sangre. ¿Qué Entonces, es la mala sangre? una enfermedad Los inventada. muggles, Ya sé, estaban buscando muggles. No, o sea, así le pusieron a la enfermedad, o sea, les decían que les iban a dar tratamiento médico y exámenes de sangre gratis en búsqueda de que no tuvieran mala sangre. Ok. Pero no había una definición como tal de qué era la enfermedad de mala sangre. Entonces, lo que estaban haciendo aquí era que los infectaban con sífilis. Y fingían medicarlos, les daban placebos y era para igual evaluar cuál era la historia natural de la enfermedad. O sea, cómo se iba desarrollando. Cuando llegaban a la parte de neurosífilis, les hacían punciones lumbares para revisar cómo estaba la médula ósea y pues desconozco un poquito de de qué era lo que revisaban, pero veían si ya había llegado al grado de neurosífilis. Y el fin de este experimento no era encontrar una cura ni nada, solamente era ver la enfermedad, cómo se... ¿La evolución de la enfermedad? Sí, nada más era para eso. Pero el caso era que estas personas no estaban informadas de que las estaban infectando.
Entonces, en 1972, o sea, ¿cuántos años después? Del 32 al 72, 40 años después, se publica la información en los medios de comunicación. Y ya es cuando se empieza a dar a conocer, o sea, ya existían los códigos, ya existía el código de Nuremberg. Pero ¿cómo se publica? O sea, ¿lo encuentran por Sí, accidente? una persona- ¿Alguien se topa con los sobrevivientes? Una persona entra a trabajar a ese lugar y no está de acuerdo con lo que están haciendo, entonces empieza a filtrar información para el periódico. Ok. Y ahí es cuando se publica la información y fue cuando así como que, no es cierto, no está pasando nada y lo intentan parar y todo. Pero no fue como hasta el gobierno de Bill Clinton cuando se disculparon con las personas afectadas, o sea, quién sabe cuántos años después igual. ¿Y las indemnizaron a los sobrevivientes Claro que no. o nada más les dijeron, ay, sorry? Nomás así, perdón. Ahí no estuvo bien. Perdón si había cura, pero no quería ver cómo Exactamente, reaccionaba. o sea, porque ya estaba la penicilina. Sí, ya existía cura, pero pues ellos querían ver cómo reaccionaba. Ujú, entonces así como que, ay, sorry. Pero Digo, gracias. la bioética existe, ¿no? Y los códigos y lo que quieras, pero se va a seguir haciendo. Hay mucha gente que no le importa. Se lo van a seguir metiendo de como puedan, Ujú. de la manera en la que puedan. Sí, Por eso mucha gente andaba paniqueada ahora con la vacuna del COVID, ¿no? También, no, es Exactamente. que nos están controlando. Pero bueno, eso lo dejamos. sí, lo no dejamos. vacúnense, chavos, no le hagan caso. No nos van a Vacúnense. controlar. Yo ya estoy vacunado, así que. Sí, yo también, ya estamos vacunados, pero no metas ideas raras ahorita en la cabeza. Se lo van a creer. Sí, Sí, No, ya. cuando hablemos de ahí de pandemias, pues ahí sí no va a haber de otra, ¿eh? está bien, está bien. Ay, chavos, les tenía un dato erróneo, ¿eh? Lo de los ¿Cuál? 11 días es un récord mundial que se dio en el 65 y fue por voluntad propia. Así que Ah. ya les dije un dato erróneo, pero ya Es lo que me- iba a decir me ahorita, vendí un poquito. ¿quién por voluntad propia se va a prestar por a que le romper el hagan récord. bueno, pues en Para este caso, romper un récord. Para ser famoso, fue un- pero no, Ahora no yo me duermen 12 días, ¿o yo qué? me refiero a prestarte a un estudio Pues, donde pues, Es que va a haber letras chiquitas, inclusive Pero- transparentes. volvemos a lo mismo, es Te la pagan. población vulnerable, bueno, la mayoría de los casos. O sea, si yo estoy batallando para pagar la renta, si estoy batallando para salir mes con mes y de repente me ofrecen dinero que yo considero que es dinero fácil, Ujú. lo voy a hacer. O sea, mi vulnerabilidad ahí tal vez no es mi raza, mi edad, mi sexo, ni mi nivel de estudio, sino nivel mi económico. nivel El nivel económico. Lo económico. Le dan en todo el bolsillo y dicen, pues, O bueno, alguien que nada más quiso hacerlo, pues hay muchos locos allá afuera. Me ¿Por quiero qué quiso morir hacerlo? ya. Por ejemplo, el que saltó, que era de la estratosfera, sin paracaídas, o sea, pues nomás ganó fama, o sea, no creo que le hayan pagado por estar ahí. Bueno, ¿Quién sabe? Ahí sí ya no sé, ¿Quién pero sabe? porque saltó con un traje de Red Bull, entonces patrocinado el chavo. Patrocinado. Sí. Sí trae unas marquillas ahí. Pero, ay, pues es que la gente está muy loca. Johnny, la gente es Hagan muy preguntas loca. fuertes, pues. Ya sé. Híjole, a Pues ver. mira, ahí hubo una pregunta, ¿no? A ver, hazla, Ah, Víctor, hazla. Híjole, sí. Ya tenía ganas de llegar a Porque esta aquí parte. el público participó ahí en una encuesta, entonces. Sí. Les voy a preguntar a ustedes, chavos, a ver. Empezando por Luis, el invitado. porque yo primero. Por si la riega, pues saben los demás que Ok. A ver, Luis. ¿Tú crees que es correcto experimentar, así como los experimentos de los que estuvieron hablando Fong y Gaby, de los nazis, de los japoneses, en personas que cometieron crímenes, que, por ejemplo, que son homicidas, que son violadores, que no sé, han sido terroristas o que hacen, no sé, ataques biológicos, lo que sea, pero que ya están condenados a muerte y que están en prisión o bueno, más bien, o que los condenan a muerte o que tienen cadena perpetua? ¿Tú considerarías que sería correcto o a ti te gustaría, o a ver qué opinas, de hacer esos tipos de experimentos con ellos en favor de la humanidad? Decir como que, pues bueno, pues que paguen lo que hicieron y que aporten a la humanidad de pérdidas. Si ya quitaron vidas, por ejemplo. A ver, ¿qué opinas Híjole, de eso? me siento conflictuado porque si lo apruebas, después la línea se vuelve muy borrosa, más de lo que ya Ujú. está, y la corrupción humana luego va a
inevitablemente va a cometer un error y va a meter ahí a gente que, Inocente. pues, que no debía, ¿verdad? Sí. Mi lado ético me dice que no, pero por otro lado, viviendo en un país donde hay mucho crimen y mucha impunidad, la impunidad pues te da ese sentido de impotencia, y de cuando querer buscar tienes justicia. así por seguro que una persona cometió un crimen, o sea, la deshumanizas y quieres que se le cause daño, pero nada más por esa parte de una línea muy delgada que si se cruza después no hay retorno, diría que no, pero siendo sincero, yo creo que sí me daría mucha satisfacción ver a un criminal de que no hay duda de que fue él ser sometido a un Experimentos. experimento. Y es que sí tienes mucha razón. Aquí lo crítico y pues sí, lo más importante es estar seguro que cometió el crimen. Porque, por ejemplo, he visto historias, esto tal vez no tengan un poquito nada que ver, pero sí de víctimas inocentes, que era una pareja, tuvieron problemas, la chava denunció al chavo de que él había abusado de ella, todo ese rollo. Y al chavo, por querer hacer la sociedad justicia, lo mató. Y tiempo después la chava confesó, no, es que él nunca me hizo nada. Entonces, como que ya tú te quedas con ese sentimiento de que, bueno, y el chavo pues era inocente, ¿no? ¿Qué culpa tenía? Y pues yo creo que aquí caeríamos en lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, ¿qué tal que metieron a alguien a la cárcel injustamente, experimentan con él, lo matan, y al final te das cuenta, no, pues es que era inocente? O sea, como que ya hasta te da cosa decir, ya no sé si quiero realmente que investiguen en criminales o no, porque no me consta que sí lo sean. O tal vez sí, no termina en la muerte. Si no termina en la Sí, muerte. o sea, Que terminen en coma o parapléjicos, no, ¿no? Pero que no tengan calidad Que de no, vida. que no afecte su calidad de vida. sí, que no Pero, cause, pues, digámosle, aunque una persona haya causado sufrimiento, tiene la otra parte de, ok, sí, pero ¿bajo qué estándares o bajo qué condiciones? O sea, no un experimento que Es se que, por encadene en la ejemplo, muerte. O sea, no, Tú no como de este científico tipo. tampoco creo que quieras voluntariamente matar a No, o sea, es que alguien el porque- objetivo no es matar, nunca va a ser No, no, eso, no. sino encontrar algún avance, Pero podría ser una un consecuencia. efecto secundario, efecto tal secundario. vez. Entonces, bueno, ¿y ustedes, chicos? Fon, Gaby, ¿ustedes qué opinan al respecto? Pues que yo estoy así igual, o sea, esa línea es tan delgada que podemos caer en los mismos experimentos que estábamos hablando ahorita. O sea, llega alguien, se le das un poder a una persona que no sabes cómo lo va a usar. Entonces puede ser la mejor persona del mundo y avanzar en la ciencia con ética, pero puede que se le ocurran estas cosas que estamos hablando. Ujú. Entonces la línea así como que está Pues sí, como dicen, deshumanizar va a estar fácil porque una vez ya lo hiciste una vez, ajá. lo puedes hacer una segunda vez y después ya la tercera, cuarta, la quinta y la sexta ya no te va a poder. Ujú. Ujú. Y a veces, como comenta aquí Luis, pues ya se te va a hacer fácil, o sea, a veces va a haber gente inocente que, pues bueno, ese güey se robó un ganchito y pues, A la bestia. Córtenle la mano y veamos qué pasa. nosotros le achacamos 400 kilos de cocaína, entonces, Ujú. pues sí se pueden agarrar por ahí, ¿no? Y más en un país como en el que vivimos, ¿no? Está muy complicado Pues chale, sí. el sistema judicial. Aquí ni siquiera te rozas el gancito y te meten al bote. No es porque volteaste a ver el gancito y ya te No, no, es porque estabas ahí de meche, güey. Sí. No, fuiste tú, güey. No es cierto, no, sí fuiste tú. Y si no te implantan el gancito. Digo, Pero ya te mira, meten la por gana. ejemplo, en la encuesta, la misma pregunta que tú le hiciste a Luis, se la hizo en Facebook. Y hay un 75% de porcentaje de personas votaron a que sí, están a favor a que experimenten de gente que está ya con una pena de muerte. Y pues ya el resto pues es el 25%, ¿no?, de las personas que dijeron no. Y algunas pusieron el por qué. Algunos dicen, no, pues no va a leer eso. Está muy fuerte. Ok. Uno, por ejemplo, menciona, dice, al menos sería una forma de ofrecer algo bueno al mundo después del mal que hicieron. Ujú. Dicen, muchos de ellos le deben mucho a la sociedad y no pueden pagarlo de la manera correcta. Y otros dicen, igual se van a morir. Y otro dice, pues, porque sí. Nomás porque sí. Pero, por ejemplo, pues, no sé, digo, ¿tú en qué te quedaste? ¿En sí o no?
Ay, eso, ¿por qué me haces esa pregunta ¿Sí o tan no? difícil? Yo, por ejemplo, te puedo decir que no. Pero Como ¿por qué? Luis, sí, pero si son... Ya, voy a cambiar mi respuesta. Sí, hombre. Claro, ese. Sí, dijo que sí, tú. Sí, por ejemplo, si son experimentos como le los voy a de los cambiar, entonces, y cosméticos. marcar neutral. Así de que... Le voy a poner un labial a ver cómo le Sí, reacciona. nada más cómo se le inflaman. Ok, efectivamente se ve más guapo. Híjole, sí se le ven las mink. Chida a los hombres también, ¿eh? Sí. Háganlo publicidad. Ajá. Tómenle fotos. Es que también, así que no terminen en... Pues es que- Ay, es que ese es un efecto estábamos secundario. hablando de Sí. casos extremos y cuando nos hicieron una pregunta, seguimos con esa misma línea de Ajá. casos No, extremos. mátenlos. O sea, no necesariamente es eso, pero apelando al sentido de justicia, o sea, sí queremos Pues, que tengan efectos Si negativos. hablamos de justicia, pues ya el ladrón de la combi, ¿no? ¿Cómo le fue también? O sea, la gente sí quiere justicia. O sea, sí, por ejemplo, el asesino el Ted Bundy, Ujú. cuando murió en la silla eléctrica, que creo que fue el último que murió ahí por silla eléctrica en ese estado. Güey, había una fiesta afuera, güey, donde le van a, Sí. o sea, la gente acá pisteando y con lonas y cartulinas y salió un oficial diciendo así de que ya le dimos cuello y la gente acá, y cuando iba la carroza y toda la gente festejando, pero pues también todo el daño que hizo, ¿no? Ujú. Pero- Por ejemplo, ahí sí lo comprobaron. que Sí, fue- pues también se llevó muchas mujeres en el camino. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas a mí eso, yo creo que me hiciste esa pregunta antes y yo te dije no, ¿no? Pero porque tú conoces ¿cómo se podría decir? Mi personalidad o cómo soy yo, Ujú. que para mí, no sé, güey, siempre me voy por el lado del perdón, güey, ¿sabes? Como que siempre hago ese... Quito todas las cosas que están por encima y me voy por el lado del perdón. Te vas a ir al cielo con... No, mira, este tatuaje que traigo aquí ya me va a mandar al infierno, güey. Ya, así que ya mancillaste ¿Qué tu traes cuerpo. ahí? ¿Qué? traes Sí, ahí? ya. No, no mira. puedes Ay, tener no ni puedes tatuajes, tatuajes, ni ¿en serio? cicatrices, ni nada. No, por eso... Cicatrices tampoco. o sea, Tampoco pues, cicatrices. ya ¿Es me en rasqué- serio? Una señora que me decía Ya que me raspé las porque... rodillas de niño, pues ya valió. Una señora Ya. me hizo un comentario una vez de por qué yo había rayado el cuerpo que no me pertenece, que era prestado y que... Pues bueno, nos vamos a este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí religiosas. Y le dije, bueno señora, no se preocupe, usted no me va a topar en el cielo y yo me voy a ir al infierno. Así que ahorita ya deje de verme feo. Usted sí se va a ir al cielo, usted no tiene tatuajes, no tiene nada. No, es que estás en contra de Dios. No, señora, pero No, pues ¿cómo? bueno. Y pues bueno, yo sí diría que, pues bueno, la pena pues, igual lo van a matar como hicieron unos ahí, ¿no? Pues ya está en la pena de muerte. Pues sí, sí está en la pena de muerte. Ay, es que con el sistema de justicia mexicano... Sí, uy, pues como quiera si dijéramos, bueno, esto lo van a aplicar en Bélgica o cualquier Tú- otro país del primer Tu mundo. palabra Pues, pues sí, no sí, va a valer Que- mucho, que la no. neta. ¿Qué dices? Sí, tu palabra no va a valer mucho, la neta. No, pues lo que digamos aquí, ¿qué tanto puede trascender? O sea... Para empezar, ni existe la pena de muerte en México. Entonces. Ah, pues sí, entonces... Déjenlo ahí 15 cadenas perpetuas. sí. Y que lo filere Sí, alguien sí. adentro de la prisión. Nomás aguanta una, pero tú dale 15. O sea, yo no sé por qué hacen eso, ¿no? Pues es que ¿Alguien es por, sabe? por los que se mueren y no, o sea, les hacen el procedimiento para matarlos, pero no se mueren. Entonces, como queda... Excuse me, what? Mi pregunta era de por qué le daban más de Pues que una ¿qué cadena. Por pregunté? eso, es que por ejemplo, tengo entendido que... Un intento de asesinato ya es uno. No, ¿qué? por ejemplo, a los que ahorcaban antes. Ajá. Entonces les decían, tú estás sentenciado a la horca. Ajá. Pero si Entonces, si sobrevivían. sobrevivían a la horca, pues ellos ya cumplieron su sentencia. Entonces, por eso cambiaron las reglas a que vas a ser colgado hasta morir. Porque si no, pues ellos cumplen, ya me ahorcaron, no me morí, ya O sea, así cumplí mi de que, sentencia, güey, ya ya me voy, cumple tu bye. cadena perpetua, ya tienes 150 años nomás. Ya me que, güey. Necesito que realmente que eres tanto porque... Pero cuestan dinero. Es Pues que sí. también es eso, o sea, los prisioneros están costando dinero de los impuestos de nosotros que lo estamos pagando, entonces... Pues Maldición, pues sí. cambio de opinión. Mátenlos. No, no que los Experimenten maten, pero a con lo ellos. mejor que sí que, pues que retribuyan un poquito, sin llegar a los extremos de matarlos o llegar a estos extremos de estos experimentos, pero Pero pues es que tú no sabes, ¿no? O sea, ay, pues es que no es una línea muy delgada que no sabemos qué les van a hacer adentro. ¿Cuánto fue el porcentaje en tu encuesta? También por ahí en el Anda 70, así ¿verdad? 70-30%. Sí, no, pues hay más gente...
que Es dice que sí. yo a veces que siento que son decisiones emocionales, ¿no? A veces Sí. no analizas nada, Sí. nomás te decís, mátalo. Y luego más aquí en esta ciudad que estamos tan insensibilizados ya. ¿Cuánta Ujú. gente has visto tú en programas donde salen asesinos en serie que los familiares perdonan al asesino de sus hijos, ¿no? Ujú, O sea, sí. dicen, güey, yo te perdono, güey, te concedo un lugar en el cielo. O sea, ese pinche perdón, no mames, se mató a tu hija o inclusive a toda tu familia, ¿no? Y yo he visto quiebran el psique de los asesinos, o sea, Sí. el asesino así de que, güey, no esperaba esto y hasta llora, ¿no? Siendo que nunca lloró después de que toda la gente se la rayó. Ujú. Y llega alguien y le da el perdón y dices, güey, puta madre. Siento yo más que acá le más el perdón a que te la echen la madre. Pero pues, por ejemplo, los asesinos se caracterizan por no tener empatía, ¿no? Entonces, lo perdones o no, pues a él le vale. Entonces, como que ya es más cosa personal de si tú quieres quitarte ese peso, de no estar cargando un Ujú. rencor, un odio toda tu vida, pues perdona, no dejas ir. Pero el asesino yo creo que pues le va a valer verdura. Si no, no hubiera matado En tanto. casos. Pues En es que casos. Depende de la especie. Depende. Depende de la raza de gato que haya sido, depende de la persona. de la persona. ¿Y comentarios tuviste ahí? Pues no, Bueno, no los quiero leer. no, era Sí, que pero porque no. sí, que porque sí, que porque colas, que porque sí, que retribuyan un poquito del daño que hicieron. Básicamente esos fueron mis 4 comentarios. La cosa es que los que pusieron que no dieron la razón de por qué No no. dieron el por qué no. Eso es lo interesante. Pues tal vez por la empatía, ¿no? De que bueno, pues sí ya, sí van a morir, sí están en cadena perpetua, pero pues no sé, su calidad de vida se va a ir por los suelos. Bueno, pues que, no sé, sí está interesante preguntarles por qué, ¿no? Porque dices, Ujú. bueno, pues en teoría se lo merecen, sería Ujú. justicia que sufrieran. Yo creo que Pero, puede ser por este razonamiento de que la vida humana tiene un valor intrínseco simplemente por ser vida humana. O sea, 500 pesos para los sicarios de aquí. De la ciudad. o hasta menos, pero sí, o sea, mucha gente tiene ese pensamiento. Ujú. Habrá quienes no lo compartan, pero de que simplemente por el hecho de ser humano tienes los derechos humanos Ujú. y tiene tu vida un valor intrínseco y debe de respetarse y Ujú. debe de cuidarse independientemente de tu condición o de tus actos. Entonces, ¿tú lo perdonas o no, Víctor? No te preguntamos, creo. Híjole, ya iba a cerrar el episodio para que no me voltearan a ver. No, menciónalo antes de cerrar el episodio, así que... Ujú. Bueno, pues fíjense que yo estaba a favor hasta que habló Luis. Gracias. Porque es cierto, ¿no? O sea, de alguna forma creo que sí, pues estarías ayudando a la humanidad a que avance en la ciencia con personas que lo merecen. Pero, y es que si no lo merecían, o sea, yo me quedo pensando, imagínate que te pase a ti, que de repente te arrestan por un malentendido, estás en la cárcel y te dicen que van a experimentar contigo, o sea, Ay, no eso- pudiste matar una rata y crees que vas a poder Sí. ni siquiera matar, hacer experimentos con alguien en contra de su voluntad. sí, no. Bueno, yo me refiero a que uno mismo que sea arrestado, ¿no? O sea, por ejemplo, que llegue la policía por ti, Luis, y te diga, no, es que vas para el bote y ahí hay unos científicos que te van a hacer unos experimentos y pues sabes que vas a sufrir de cierta forma, porque por eso no se hacen en la sociedad así abiertamente, porque no son éticamente correctos. Pero tú pensar que eres inocente y que estás pagando por algo que no deberías, por esa razón yo creo que, híjole, diría que pues no, o sea, no estaría a favor de que experimentaran con estas personas, a menos que sí de plano haya un video que tú lo veas que le está matando a la otra persona, no sé, que te asegures Evidencia completamente. tangible. Pues Sí, es que ahí sí. también te vas a ir por el lado emocional, te digo, te vas a ir, oye. Por la Pero empatía. mira, aquí ya nos fuimos 50-50, porque acá Sí. hay 2 que sí y 2 que no. Ay, yo nada más cambié la opinión para forzar a Gaby. Ya Entonces Gaby aquí es pues bueno, es que también está difícil en la situación de pues, ser familiar o parte de o ser pero es- víctima, o ser víctima, ¿no? De esa persona. Ujú, claro. Pero también nos estamos yendo, como decía Luis, a extremos por lo que hablamos ahorita. Pero pues en vida cotidiana, nosotros que hemos ido a la universidad, pues hemos visto experimentos que se han hecho en humanos.
sea, por ejemplo, me tocó participar, o sea, yo fui parte de un experimento, fui sujeta de estudio, fui sujeto de estudio en un experimento que nada más era para ver si el sabor a grasa existía. Ah, yo también participé en ese. Sí. Y luego también, vasitos, y luego me tocó participar en otro que era de nutrición, de cómo afectaban ciertos factores de riesgo genéticos en la predisposición de tener alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, ese tipo de experimentos a lo mejor son más viables, no llevarían a la muerte. Pues es que, por ejemplo, ese tipo de experimentos, como bien dices tú, fueron en la uni, ¿no? O sea, eso sí los puedes hacer con la sociedad, pero lo interesante de que los que hagas con los que están condenados a muerte es precisamente que esos tipos de experimentos no los puedes llevar a la sociedad. O sea, que ya sean un nivel sí, más... o sea, precisamente porque pues entonces qué chiste tiene, ¿no? Bueno, no que quiera que sufra, pero me refiero a que si lo puedes hacer abiertamente al público, pues ¿para qué lo haces con Pero a veces batallamos para conseguir sujetos de estudio. Bueno, pues o sea, es difícil encontrar voluntarios. Cuando se trata de experimentos, o sea, me tocó con mi compañero que no tenía suficientes personas porque pues la gente no quería participar. No por ejemplo, grasa, si les quieren, no, a los que les tenían que sacar sangre, pues obviamente nadie quiere que le estén sacando sangre cada con la misma periodo. aguja, no a todos. No, también por eso no querían. Dame $70 y sí. Y si quieren. No, pues es que en este caso en las universidades pues es participación voluntaria sin pago. Sí, no. Y esa es la cosa. Pues bueno, chavos, bien controversial el episodio de ahora, pero pues ahí déjenos en los comentarios ustedes qué opinan, si estarían a favor de que experimentaran con condenados a cadena perpetua, a muerte, sin saber si son inocentes o no. Vaya, ya le metiste bueno, ahí. pues es que todo el contexto, ¿no? O sea, puro feeling, no necesariamente con gente que esté con pena de muerte, güey, sino con cualquier humano. Pero como es que cualquier humano ya ahí son voluntarios. Sí, esos son voluntarios. O sea, aparte de los códigos que se implementaron es eso, de que toda la experimentación tiene que ser voluntaria. Estamos hablando en general. Experimentación científica médica, principalmente, de la investigación biomédica. Tiene que respetar a los individuos, tiene que ser con consentimiento informado. Y tiene que, o sea, si una persona dice, ok, yo participo, pero a medio experimento resulta que, ay, ¿sabes qué? Ya no quiero, él se puede ir a la hora que quiera. O sea, todo eso es parte de lo que se implementó. Y también no utilizar personas vulnerables, como decías, de que estén discapacitadas de sus facultades mentales. ¿Las discriminas? Pues es que no tienen la capacidad de decidir. Sí. Necesitarían de un tutor o alguien que tenga la capacidad de tomar esa decisión por él. Entonces son parte de las cosas que avanzaron un poquito en el campo de la bioética, y pues ahora cada experimentación que se haga tiene que tener cierta parte de bioética. Y les voy a hacer una pregunta, porque ya no con humanos, sino con animales en general. ¿Ustedes están a favor de la experimentación con animales? Esto no era parte del trato, Depende de para qué sea la investigación. O sea, ¿es sí o no? Ya. Así tajante, No, es que es muy... Es que, por ejemplo, a mí me tocó experimentar con animales. Yo hice, en mi tesis me tocó matar muchas cochinillas porque era parte del modelo que yo quería demostrar. O sea, eran cochinillas, eran crustáceos, eran artrópodos. O sea, les estás quitando valor exactamente. A su vida, pero también me tocó participar en otro. Esa no era mi tesis, pero me tocó colectar y matar algunas lagartijas. Entonces también me tocó dormirlas, abrirlas, y ya no me acuerdo qué más les hacíamos, Pero total de que... ¿Las violabas acaso? No, nada más. Es que era por gusto, ¿no? O sea, no era parte del experimento. Era para estudios genéticos, pero no me acuerdo qué era lo que... Creo que les quitaba sangre. Y de la sangre es de donde hacía las extracciones de ADN. Pero pues nos tocaba abrirlas y desangrarlas.
Entonces yo sí he experimentado con animales y por eso sí estoy a favor, porque hay ciertas investigaciones que necesitan, Lo requieren, ¿no? pero requieren cierto modelo y requieren cubrir ciertos objetivos. O sea, no nomás voy a agarrarme a experimentar porque sí. ¿Por qué lo requieren? O sea, yo tengo mi opinión, pero ¿por qué dices que Pues lo por requieren? ejemplo, en mi tesis necesitábamos probar ese modelo biogeográfico para saber cómo, si estaban relacionadas a un ancestro en común. Pero, ¿qué no comparabas el ADN de las poblaciones? Sí, o sea, mediante cada población, cada especie diferente que yo tenía, hacía y ¿Pero de se... dónde colectabas el ADN? O sea, ¿necesitabas sacrificar el animal? Sí, porque necesitaba machacarlo todo Es un completo. ¿Pero por qué Justo, todo? Javi. O sea, ¿Por qué no solo una pata? O otra, no sé. Por la cantidad de ADN, o sea, al momento de mandarlo a o secuenciar, sea, porque no tenías necesitas- recursos para, O sea, porque somos para hacer pobres. una mejor... ¿Qué utilizaste? ¿PCR? PCR, pero la cantidad era tan poquita O sea, que a pesar de que yo lo amplificara, o sea, seguía ¿no, siendo no muy tenías poquito. para una PCR anidada o...? Ay, No, ay, no tenías el tenía, recurso. no tenía el recurso, o sea, Ok. tenía PCR normal y ya, mi amplificación la mandaba a secuenciar y ya, y era muy poquito. Es que es una de las cosas a las que yo iba, o sea, existen modelos que pueden reemplazar a los organismos, a los seres vivos, Ujú. pero o no están disponibles o para el objetivo del estudio Ujú. no son viables. O simplemente, por ejemplo, existen impresoras de 3D que te pueden Ujú. imprimir un órgano y tú puedes estudiar el órgano por separado, pero el Y- órgano interactúa con el sistema inmune del individuo, Ujú. interactúa con el sistema hormonal, interactúa con otros órganos. Entonces lo que tú estás viendo... Pues imprimes todo, ¿no? Y ya. Ujú. Lo que tú estás viendo en ese pequeño pedazo no refleja la realidad Ujú. o no va a ser Exacto. Representativo. representativo Ujú. para cómo sería un modelo in vivo. Sí. Y Sí. entonces, ¿eso qué nos dice, Luis? ¿Tú estás a favor o en contra? Yo estoy a favor de la experimentación en animales para la industria biomédica o Ujú. para fines biomédicos solamente. O sea, O sea es que no es, Pues no para es qué más blanco y pudiera ser, negro, ¿no? sino es un área gris. Pues también está, digamos, el caso de los fines cosméticos Ah, muy bien. eso es o cierto. probar productos no cosméticos que no tienen impacto médico. Ujú. Ujú. Sí, pues creo que eso es... O ciencia básica, o sea, hay cosas de ciencia básica que ya deberían de realizar inversión en modelos computacionales Ujú. o alternativos que no requieran el uso de animales. que abrir una rana y ese rollo, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, ¿para qué? ahorita recordé el anfiteatro. No sé, me imagino que a todos nos tocó ir al anfiteatro. No, ¿No? no. Ni por curiosidad. Pues no. O sea, a mí me ¿Por llevaron qué? el primer semestre. A mí A sí ver, me el tocó cholo ir varias tatuado. veces. El cholo tatuado. Creo que no, la neta, creo que hasta antes de entrar a la universidad. Sí, a mí me llevaron en la prepa y también Sí, en fue en la la uni me prepa. llevaron en los dos. Sí, fue en la Y sí, prepa. o sea, sí es bien impresionante ver los cadáveres ahí como... Y luego los estudiantes de ahí llegan y te abren así, te empiezan a dar los órganos y tú te quedas todo impresionado Ya porque es la sé. primera vez que ves un cadáver. Y así como que... ¡ah! Bueno, en Juárez habrá gente que la debata. que ¿verdad? ver cada rato. Sí. Bueno, pero no así expuesto como y que te den los órganos en la mano. Cuídame este corazón, a ver. Sí, se Ahí siente... queda un riñón, pase largo. No, pues, Pero eso pues ya es otro caso. Solamente me recordó. Ok, pues Flashback, bueno. Ujú. Ahora sí ya habrá que cortar el episodio. pues sí, Pues muy aquí interesante todo. agradeciendo al invitado Luis con sus buenos comentarios, sus buenos puntos de vista Muy atinados. que cambiaron el parecer Mi perspectiva, la ya soy perspectiva un de hombre Víctor. nuevo. A partir de hoy empezaré a ir a la iglesia. Gracias, Luis. No vaya. No, bueno, Luis dijo, entonces ya no se arma, perdón. Me voy a tatuar como Fong. Señora que juzgó a Fong, pues perdóneme, pero yo también lo voy a acompañar al infierno. Y eso que nomás traigo un avioncito así
que Sí. representa libertad. Sí, sí, sí. Sí, Y sí, un una virgencita. infinito aquí en el... En la espalda En la baja, espalda baja. en el tobillo y ese rollo, ¿no? Está Ya bien. ni me busquen que le saco a mi virgencita en la espalda. Su lagrimita aquí en el cachete. ese rollo. Pues bueno. Sí. Pues sí, no, pues muchas gracias Luis por acompañarnos. No sé si tengas algún comentario final que hacernos. Aquí, nada. No, nada más agradecerles por invitarme y por echar el costo aquí esta horita y media que estuvimos juntos. No, sí, Sí, pues muy bien, Gaby, gracias. comentarios finales. Pues nada más que se porten bien, no experimente con animales nomás por experimentar. Si en la escuela les dicen que van a trabajar con animales vivos, pónganse en huelga, no los dejen. Piensen en los animales. Sí. Ok. Y ya, básicamente eso. ¿Todo? ¿Comentarios finales? Ahorita ninguno. No, todo tranquilo. Lávense Nomás las manos. agradecerles nomás Vacúnense. a los tres. Vacúnense, sí. A los tres por estar aquí echándole nuestras pláticas de borrachos. Ya sé, ¿verdad? Ujú. Y pues sí, pues muchas gracias también por escucharnos y llegaron hasta aquí, pues hay un comentario de qué les pareció el episodio, ustedes qué harían en estas situaciones. Y pues nada, seguirnos también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en podcast. Google Podcast, Google Podcast. Spotify, YouTube. En todas estamos como Heresiarcas del Edén. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye.